Bueno, entonces empezamos con Carlos Marx. Entonces, te platicaba que es un científico muy importante, lo podríamos comparar con Albert Einstein, pero en el contexto de las ciencias sociales. Podemos ubicarlo en un periodo de tiempo de 1798 1857, y bueno, su estudio básicamente se basa en el materialismo histórico y en el materialismo dialéctico. Te hablo que el conjunto de estos dos conceptos aplicado a la sociedad, eso era o es sumamente complicado, difícil de entender por el grado de abstracción que maneja. Y bueno, sus temas de investigación básicamente se apoyaron en la ley económica de la evolución moderna, es decir, cómo fueron cambiando y cómo se fueron transformando estos modos de producción, y entonces es hablar desde la comunidad primitiva hasta la comunidad capitalista, que es la que actualmente nos rige, y también establece ciertos tipos de criterios, como entender que, bueno, los hombres somos concretos, que tenemos una fuerza de trabajo, que esa fuerza de trabajo se transforma en su naturaleza, y que, bueno, entonces también nos apoyamos de los medios de producción, de la materia prima, para poder crear una mercancía. Y cómo esta mercancía es el punto de partida para poder entender las distintas sociedades, las distintas ideologías, las maneras tan complejas en las que se va de alguna manera pues manifestando este tipo de fenómenos. Entonces, su pensamiento de Marx podemos básicamente pues aterrizarlo en lo que son las relaciones de producción, aunque en realidad son relaciones sociales de producción. ¿Cómo se lleva a cabo esta interacción entre los distintos entes, que es la familia, que es la cuestión política, la cuestión económica, etcétera, etcétera? Y bueno, utiliza la parte de la dialéctica para poder tener una realidad, ¿no? Generar una conciencia de lo que estamos viviendo actualmente y lo que se vivía en su momento. Y cómo esta dialéctica se maneja con base a contradicciones que se van dando por medio de conflictos, pero que esos conflictos a su vez generan cambios, como te lo voy a explicar un poquito más adelante con las leyes de la dialéctica que te comentaba, son 3. Y bueno, esos conflictos, esos cambios son los que van dando forma a nuevos modos de producción, que por cierto el nuestro también ya se está acabando, según lo manifestó Carlos Marx durante esta época. Te estoy hablando 1857, un poquito antes, cuando se llevaba a cabo la primera revolución industrial, y de esta manera trata de explicar los sistemas económicos. Entonces, vamos a hacer una breve representación de cómo Carlos Marx fue, de alguna manera, pues, tratando de entender a estos individuos que somos nosotros y cómo se llevaron a cabo estas relaciones sociales de producción. Entonces, haciendo un breve recuento de los anteriores, solamente por la cuestión de su teoría, para que nos demos cuenta de lo que hizo este personaje, es que Augusto Comte hizo el positivismo, Émile Durkheim el funcionalismo, Max Weber la teoría comprensiva, y se encargó de desarrollar 2. Uno de ellos fue el materialismo histórico. ¿Sale? Y por otro lado, también se encargó de desarrollar el materialismo dialéctico. Todos estos tomando como referencia un punto de partida, que era precisamente el contexto social. Entonces, hablar de materialismo dialéctico, pues es entender que, bueno, nuestras formas, nuestras acciones, pues generan una contradicción por bien estructuradas que estén. Por ejemplo, te puedo decir que el materialismo dialéctico se basa en 3 leyes. Básicamente son estas. La primera es la ley que se llama unidad y lucha de
contrarios. ¿Sale? Unidad y lucha de contrarios. O sea, entender la ley está muy fácil, pero sí es importante que vayas haciendo distintos ejercicios y que puedas poner un ejemplo en donde se da la unidad y la lucha de los contrarios. Y bueno, la segunda ley, esta es la primera, la segunda establece cambios cualitativos a cuantitativos y viceversa, ¿sale? O sea, de cuantitativos a cualitativos y luego de cualitativos a cuantitativos. Y luego establece la tercera ley, que esa es la más importante, que es, digamos, el resultado de las anteriores. Y fíjate esta, a ver qué te parece. Esa tercera ley se llama así: la negación de la negación, la negación de la negación. Ok, entonces nos vamos a la tercera ley de la dialéctica. Esta es la más importante porque es la cumbre de las anteriores. Y a esta le vamos a llamar, a esta tercera ley, la negación de la negación. ¿No? Entonces, bueno, esta negación de la negación es importante, pero lo vamos a explicar desde el punto de vista histórico, atendiendo a las contradicciones que se van dando en el desarrollo de estas sociedades que vamos a mencionar brevemente. Y es importante entender que las contradicciones desde este punto de vista filosófico es prácticamente el accionar de nosotros. No significa que estén bien, no significa que estén mal, simple y sencillamente se tienen que dar, porque esta es la manera en la que cambian o se transforman las sociedades. Entonces, lo que hizo Carlos Marx fue remontarse a las primeras épocas, ¿no? Esto cuando se generaban las primeras formas de vida, cómo se organizó el ser humano.